un ejercicio. Tenemos el siguiente ejercicio y observamos y nos dice lo siguiente, ¿no? Es un ejemplo, nos dice que en este elemento nos dan dos ejes X y tenemos la fuerza 1 de 150, la fuerza 2 de 80, la fuerza 3 de 110 y la fuerza 4 de 100. Entonces ahora nos piden calcular la resultante. Entonces, ¿cómo operamos acá? Operamos de manera similar y vamos a proceder a solucionar este ejercicio y vamos a descomponer cada fuerza, ¿no? Voy a aprovechar acá para descomponer, ya que tenemos la gráfica, para no hacer otra, y vamos a descomponer los vectores, ¿ya? Entonces, primer componente sería el que está acá. Vamos a trazar los elementos componentes y vamos a trazar de acá una horizontal ahí y vamos a ubicarla acá, vamos a moverlo ahí, listo, y trazamos ahora otra vertical acá, listo, y yo voy a hallar las componentes del vector F1, ¿no? Mejor la voy a hacer al otro lado para no malograr el ejercicio. Ya, vamos a hacerlo rapidito. Vamos a decir que tenemos acá nuestros ejes. Nuestros ejes vamos a poner acá. Y vamos a trazar acá nuestros valores. Ahí están nuestros ejes. Y vamos a trabajar ahora. Con nuestros vectores. Vamos a trabajar ahora con el vector F1. F1 es este vector que está acá. Tiene un valor de 150. F1 igual 150. Y tiene una dirección de 30 grados, ¿no? Entonces nosotros vamos a hallar sus componentes, ¿no? Y procedemos acá a trazar y vamos a decir lo siguiente. Este de acá se viene así. Y ya está. Y vamos a dibujar las componentes y sería nuestra componente acá. Este valor de acá. Vamos a tomar desde acá hasta acá. Y este valor le vamos a dar y lo vamos a mover un poquito. Bueno, más arriba tiene que ser. Vamos a hacerlo acá. Sería así, ¿no? Y este valor sería hasta acá, sería F1X. Esto sería F1X, ¿no? F1X, que es igual a... Vamos a colocar acá el ángulo. Nos habíamos olvidado de poner el ángulo. Este ángulo de acá vale 30 grados. Y sería igual a... F1X sería igual a... F1X sería igual a... F1X sería igual a 100... nosotros sabemos lo siguiente, ¿no? Para hallar esta componente F1X, observamos, ¿no? Miren, acá está el ángulo de 30 grados y F1X está junto al ángulo. Por lo tanto, esta es la componente adyacente. Y la componente adyacente nos dice que F1X va a ser igual a F1 coseno de 30 grados. ¿Por qué? Porque estamos con la componente adyacente. Ahora, la otra componente es la que viene acá, ¿no? Esa es la otra componente que vamos a dibujar ahora, viene acá así. Esta es la otra componente. Y esta componente va a ser F1Y. Y observamos acá, este F1Y que está acá es el mismo valor, tiene la misma magnitud que si la colocásemos acá. Y el que está acá está al frente del ángulo de 30. Y si está al frente, este cateto es el cateto que pertenecería al seno. Diríamos, seno de 30 grados sería este valor sobre la hipotenusa, ¿no? Entonces, seríamos que este valor F1Y, por lo que ya hemos visto, corresponde al seno. Sería F1, seno de 30 grados. Ya. Seguimos nosotros dibujando el siguiente vector, que sería el vector 2, F2, vamos a ubicarlo acá.
F2 lo vamos a ubicar acá, vamos a ponerlo acá. Ahí está nuestra F2 y nos dicen que el F2 tiene un ángulo de 30 grados. Hay que moverlo esto un poquito. Vamos a moverlo hacia acá, ¿no? Vamos a ponerlo ahí. Listo. Y vamos a dibujarlo acá. Esto sería el valor de F2. Este sería el vector F2. Entonces, sus componentes, ¿cuáles serían? Vamos a ponerlos ahora. Trazamos una paralela y trazamos acá otra paralela, ¿no? Esto sería Y y esto sería X. Nos habíamos olvidado. Entonces, ahora vamos a colocar las componentes y decimos que las componentes de F2 van a ser estas de acá. Esta que viene acá. Vamos a poner ahí. Y esta que viene acá. Estas de acá son las componentes, ¿no? Y los valores serían, acá nos faltó el ángulo, ¿no? El ángulo de acá mide 20 grados. Este ángulo de acá mide 20 grados. Entonces, por favor, acá sí prestenme atención un segundo. Este es el ángulo de 20 grados. Por lo tanto, este valor que estoy marcando ahora con color amarillo está al lado del ángulo. Por lo tanto, a este elemento que está acá, que está al lado del ángulo, le corresponde el coseno. Entonces, vamos a colocar y diríamos que esta componente va a ser F2Y. F2Y va a ser igual a F2, como corresponde adyacente al ángulo, el adyacente es coseno. ¿Ya? Y vamos con el otro elemento. Este vector que está acá es el mismo, tiene la misma magnitud si lo pusiésemos acá. Y si lo ponemos acá, está al frente del ángulo. Y si está al frente del ángulo, le correspondería el seno. Entonces, esto de acá sería F2 X va a ser igual a F2 seno de 20 grados. Ya, acá sí sería coseno de 20, porque ya sabemos el ángulo, ¿no? Listo. Siguiente vector. Vamos a ver cuál es el siguiente vector que nos queda. El vector 3. El vector 3 ya está definido. El vector 3 está definido porque ya tiene un valor. Ya, F3 ya lo dejamos ahí. F3 ya está. F3 ya está listo. Igualito como tiene, mide 110. Listo. Nos faltaría ahora un siguiente vector que sería el vector F4. Y acá estaría el vector F4. Este sería el vector F4 y el ángulo que tiene el vector F4 es un ángulo de 15 grados, ¿no? Vamos a ponerle acá, perdón, muy acá, perdón, nos fuimos. Ahí, entonces este ángulo de acá mide 15 grados. ¿Y las componentes cuáles serían? Vamos a dibujarlas ahora las componentes. Y las componentes serían, vamos a dibujar las componentes y vamos a utilizar este color que está acá. Sería, trazamos la paralela y trazamos la otra paralela, ¿no? Esta que lo hemos hecho con color plomo. ¿Ya? Trazamos entonces ahora y sería así. Y trazamos acá. Listo. Y ahora sí vamos a dibujar los vectores. Y sería el vector de acá, que viene desde acá hasta acá. Y el vector vendría desde acá hasta acá. Vendría desde acá hasta acá. Listo. Y ahora sí vamos a dar los valores. Y vamos a decir, miren por favor, este es importante.
este es el vector, este es el ángulo de 15. Este lado está adyacente al ángulo. Y el que está pegado al ángulo, el lado que está pegado al ángulo, siempre va a ser correspondiente al coseno. Entonces vamos a colocar acá y vamos a decir F4x va a ser igual a F4 coseno de 15 grados. Y el valor que está acá, es el mismo valor que hay acá. Entonces, el que hay acá está frente a 15 grados, por lo tanto le corresponde el seno. Vamos a poner acá, este de acá es F4y es igual a F4 seno de 15 grados. ¿Ya? Entonces ahora simplemente procedemos a operar. Ya hemos hecho la descomposición y ahora sí procedemos simplemente a operar. Y vamos a colocar acá F1 va a ser igual a la componente en X. La componente en X de F1 es esta de acá. Vamos a poner F1 vale 150, sería 150 multiplicado por el coseno de 30 más el siguiente componente que sería el de acá, F1 por el seno de 30, sería 150 por el seno de 30. Y sus direcciones serían, esto sería en I y esto sería en J. Ambas positivas. Siguiente vector, F2. F2 nos va a dar igual a, ¿cuánto vale F2? F2 vale 80. Vamos a poner acá 80. La componente en X, analicemos la componente en X. Miren por favor, la componente de F2 es acá, es F2 seno de 20. F2 vale 80, sería 80 seno de 20 en la dirección X, pero esta de acá está en sentido contrario, en sentido negativo, entonces le vamos a poner negativo, ¿ya? Entonces sería acá menos 80 seno de 20 multiplicado por su dirección que sería I, más la otra componente que sería la que está acá, sería F2 coseno de 20, ¿ya? Coloquemos acá, tendríamos F2, hemos dicho que es 80, coseno de 20 y su dirección es la dirección J, ¿no? Listo. Y vamos ahora con F3. F3 nos dice lo siguiente. F3 nos dice que vale 110, pero está en la dirección I. Entonces no tiene nada, perdón, está en la dirección J, no tiene nada en la dirección I. Y colocamos acá 110. Sus direcciones serían en 0 en I y 110 en J. ¿Ya? Continuamos. Y la fuerza 4, la última, F4 es lo último, qué bien. No, F4, ya estamos terminando ya. F4 vector va a ser igual a su componente en X. ¿Cuál es la componente de F4 en X? F4X es esto, F4 coseno de 15 y F4 mide 100, sería 100 coseno de 15. Vamos a poner acá 100 coseno de 15. Acá sí hay que tener una consideración, por favor. Miremos acá, F3 es 110 en la dirección I, pero 110 sería negativo, ¿ya? Así que vamos a ponerle acá. Menos sería acá. Menos, ¿ya? 15 coseno de 15. Más, tendríamos que poner acá, la otra componente de F4 es esta de acá, que sería F4y, que sería F4 seno de 15. F4 vale 100, sería 100 seno de 15, pero va en sentido contrario, va en sentido negativo, por lo tanto le ponemos signo negativo y vamos a borrar acá esto.
y sería menos 100 seno de 15. Colocamos las direcciones, esto sería en la dirección y esto sería en la dirección J. Entonces, la resultante que nos interesa, el vector R, sería la suma de esto, ¿no? Seríamos, la resultante va a ser F1 más F2 más F3 más F4. Entonces vamos a mover esto un poquito más acá. Y lo movemos acá. Va a ser igual a sumar todas las i. Las i sería 150 coseno de 30, nos va a dar igual a 129,9 más sería, perdón, nos tocaría el siguiente dato, que sería este de acá, menos 80 seno de 20. Menos 80 seno de 20 nos va a dar igual menos 27,4. De ahí nos tocaría el siguiente, que sería 0, ya. El de 4 nos daría 100 coseno de 15. 100 coseno de 15 nos va a dar más 96,6. Todo esto está en la dirección y más, abrimos paréntesis, vamos ahora en la dirección J, tenemos 150 seno de 30, que equivale a 75, más 80 coseno de 20, que equivale a 75,2, menos 110, que corresponde a F3, y menos 100 seno de 15, que corresponde a menos 25,9. Todo esto en la dirección J. Y esto nos da como resultante el siguiente valor. Podemos decir acá de que R es igual a 199 más 14,3. Y sus direcciones serían en la dirección I, y este sería en la dirección J. ¿Ya? Y esta es la respuesta. La resultante es 199